Y el libro de Éxodo es un libro precioso, un libro que Dios nos ha venido mostrando, nos ha venido enseñando cómo Él quiere una vida separada, una vida apartada para Él, una vida entregada totalmente a Dios. Y una vez más que Dios juzgó a los egipcios, vemos que lo hizo de una manera muy fina, y Dios comenzó a destruir los medios de vida del pueblo egipcio, uno por uno. Y los egipcios dependían del Nilo, del río Nilo, pero Dios juzgó el Nilo. Y los egipcios dependían de la tierra y del aire, pero la tierra y el aire también fueron juzgados. Y mire, además de esto, los egipcios dependían del ganado para el transporte y la comida, pero en la quinta plaga, porque hemos visto 4, en la quinta plaga, el ganado ahora es juzgado. Y esto es tremendo, porque mire, el ganado no era pecaminoso. Y claro, puede venir la pregunta, ¿por qué el ganado fue juzgado por Dios? Y si uno ve Génesis capítulo 3, la tierra fue involucrada con el pecado de Adán. O sea, aun cuando la tierra misma no era pecaminosa, en Adán todo entró en pecado. Fue involucrada con ese pecado. Después del pecado de Adán, la tierra cayó en maldición. Y eso está en el capítulo 3, verso 17, verso 18 de Génesis. Ahora, la caída de Adán involucró a toda la tierra. Ahora, con este mismo principio, el ganado de los egipcios fue juzgado. No porque fuera pecaminoso, sino porque estaba involucrado en el pecado de Faraón y de los egipcios. Porque el ganado le pertenecía a los egipcios. Estaba involucrado en el pecado de los egipcios. Y aquí vemos que el juicio justo de Dios también se aplica a las repercusiones de esta situación pecaminosa. ¿Por qué? Porque estaban relacionados con Faraón y le servían a él, y el ganado en Egipto está sometido, aquí en este pasaje, está sometido al juicio justo de Dios sobre Faraón. Y esto es tremendo. Esto impacta el poder y la autoridad de Dios. Y este principio, si se aplica hoy en día, es, mire, si amamos al Señor y le servimos bajo su bendición, todo lo que se relaciona con nosotros también será bendecido. Aún cosas como animales o posesiones materiales serán bendecidas. Si amamos al Señor, aún todo lo que nos rodea será bendecido. Nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros vecinos estarán involucrados en la bendición que reposa sobre nosotros. Bajo la justicia de Dios, nosotros, los que amamos al Señor, llegamos a ser un factor de bendición para los demás, aún para la sociedad en la que vivimos. Y los que no conocen al Señor pueden disfrutar de los beneficios de esta bendición. Entonces, mire qué tremendo. Si nosotros realmente estamos entregados a Dios, si nosotros realmente nos estamos consagrando a Dios, Él va a utilizar nuestra vida para que nuestra vida sea de bendición para el resto. Y eso es maravilloso. Es maravilloso. Porque a nosotros, al lugar que vamos, nuestra vida tiene que ser beneficio para aquellos que están con nosotros. Así tiene que ser nuestra vida, tiene que ser de beneficio para el resto. Entonces, mire, cuando hay problemas, nosotros oramos y el Señor va a responder y va a obrar de una manera beneficiosa. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente que está a nuestro alrededor se va a dar cuenta
de que la bendición de Dios está sobre nuestra vida, que Dios nos ha bendecido y que por tanto podemos ser de bendición para el resto. Esa tiene que ser nuestra vida. Y en el caso de Faraón y de los egipcios, vemos que el ganado implica, claro, algo negativo. ¿Por qué? Porque Faraón era terco. Había dureza en el corazón de Faraón. Y entonces el ganado estaba sometido a la plaga de la pestilencia. Entonces, mire, esto nos tiene que dejar una gran enseñanza, porque no tenemos que involucrarnos en aquellas cosas en donde hay terquedades, dureza de corazón, sino que tenemos que alejarnos de estas cosas. Tenemos que alejarnos de la terquedad propia, tenemos que alejarnos de la dureza de corazón. ¿Por qué? Porque de otra manera, claro, vamos a estar involucrados de una manera negativa. Por ejemplo, aquellas personas que tienen terquedad, personas duras de corazón, claro, en el ambiente va a ser algo negativo lo que van a expresar. No van a ser de ayuda, no van a ser de beneficio para otros. Por tanto, Dios quiere esa vida que sea de beneficio para el resto, de beneficio en el lugar que estemos, en el lugar que estemos. Y por el bien del pueblo de Dios, mire, Dios puede detener su juicio sobre el mundo. Aun cuando Él viene para juzgar al mundo conforme a la justicia de Dios, Él todavía se preocupa por su pueblo con el fin de que el pueblo cumpla su deseo de tener una morada en la tierra. Y claro, vimos la plaga de las moscas también, y dice que Dios puso una redención entre su pueblo y el pueblo de Faraón. Y ahora miren, en el capítulo 9, Éxodo capítulo 9, que eso es lo que vamos a estar leyendo hoy. Éxodo capítulo 9, dice así. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y aquí hay algo tremendo, porque Dios le dice, Jehová, el Dios de los hebreos, dice. Y esto es precioso, esto es maravilloso, porque vemos que aquí hay algo que está ahí de manera oculta, de manera preciosa, porque hebreos significa cruzar. Hebreo significa cruzar. Entonces, vemos que está hablando de una vida que cruza un río de un lado a otro para pasar de una región a otra. Entonces la palabra hebreos denota que es alguien que cruza, un cruzador de ríos, uno que cruza ríos, uno que salta los límites, uno que avanza. Y aquí mire, Dios le está diciendo: Jehová, el Dios de los hebreos, el Dios de aquellos que los ríos no lo detienen, sino que avanzan. Mire qué tremendo. Dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima, dice. Y Jehová hará separación, mire, Jehová hará separación, o sea, distinción. Dice: y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Entonces ahí está, hay una separación que Dios quiere hacer. Una plaga gravísima para Egipto, pero que no iba a tocar a Israel, a los hijos de Israel.
Y eso también es para nosotros hoy. Claro, cualquier peste, cualquier cosa grave podrá tocar las naciones, pero a los hijos de Dios que le aman, que se comprometen, que le temen, nada va a tocar nuestras vidas. O sea, aquí con respecto al ganado, claro, tocó a Egipto, pero a los hijos de Israel no los tocó. No los tocó. Y miren lo que dice, verso 5, dice, y Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, más del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Mire cómo Dios obra a favor de aquellos que le creen, de aquellos que cruzan los ríos, de aquellos que cruzan las limitantes, de aquellos que dan su vida completamente al Señor. Mire cómo Dios obra. Dice que ninguno del ganado de los hijos de Israel murió, ninguno. No pereció ningún ganado, ninguno. Entonces miren, después el verso 7 dice, entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Miren, debido a los impedimentos causados por la gente del mundo, al pueblo de Dios, en cuanto a cumplir con su propósito, Dios vino y juzgó la manera de vivir en Egipto. Y mire, ni siquiera los hijos de Israel entendieron la verdadera naturaleza de vivir en Egipto. Ellos no la entendían. Entonces ellos también necesitaban una revelación de la naturaleza, del vivir y del resultado de la vida en Egipto. Ahora, cuanto más eran juzgados los egipcios, más los hijos de Israel eran iluminados. Dios los estaba iluminando, les estaba dando claridad para que vieran el vivir de Egipto. Entonces, por esto Dios usó las plagas para cumplir dos cosas: castigar a los egipcios para que librasen a su pueblo y abrir los ojos de los hijos de Israel, que estaban viviendo una vida en la usurpación, tenían una vida de usurpación. Satanás estaba por encima de ellos controlándolos. Y la iluminación que recibieron por medio de las plagas hizo, miren, que estuvieran dispuestos a huir de Egipto, a correr, a salir, a desprenderse de Egipto. Y miren, y ahí al desprenderse, al salir de Egipto, ellos pudieron recibir en el monte de Dios la revelación de Dios acerca de su morada, acerca de la edificación. Entonces, mire, eso es precioso, porque si nosotros nos separamos, si nosotros nos desprendemos de esta vida natural, de esta vida que está bajo usurpación, de esta vida, de esta naturaleza, del resultado de vivir en Egipto, Dios nos sube a su monte y nos comienza a revelar el diseño de su casa, nos comienza a revelar la iglesia, nos comienza a revelar cómo nos tenemos que conducir en la iglesia, cómo es esa vida preciosa. Y mire, ahí en el verso 8 al verso 12, aquí hay otra plaga, mire, dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron la ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés.
Entonces, mire, es tremendo porque ahora hay úlceras. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón que tomaran puñados de cenizas y que lo esparcieran hacia los cielos a la vista de Faraón. Y las cenizas se convirtieron como en un polvo fino que comenzó a causar úlceras. Y mire, las cenizas son lo que queda después de que algo es quemado. Entonces, mire, al final de la quinta plaga, todos los recursos de Egipto habían sido juzgados. El agua, la tierra, el aire, el ganado, fueron juzgados por Dios. Ahora, las cenizas era lo que quedaba de las cosas quemadas. Entonces, estas cosas quemadas todavía debían ser atacadas. Mire, ¿y esto qué nos muestra? Que todo lo que queda de nuestra vida humana caída tiene que recibir la disciplina de Dios. Y claro, podremos pensar que cierta cosa en nuestra vida ha sido totalmente acabada. Y claro, efectivamente fue acabada, pero quedan todavía algunas cenizas, algo restante. Y mire, lo restante es peor que la cosa misma. ¿Por qué? Porque mire, las cenizas provocaron úlceras, claro, dolores. Y mire, el resto de algo que nosotros hemos hecho o alguna vez hicimos puede causar daños graves, las cenizas. Ahora, Dios no solo disciplina las cosas mismas, los asuntos mismos, sino que también aquello que queda, aquello que sobró, porque al esparcir las cenizas del horno en el aire, las cenizas quedaron expuestas. Después de que Dios había juzgado el agua, la tierra, con el polvo, el aire, claro, parecía que no quedaba nada de los recursos para el sustento egipcio. Aún los animales que habían también habían ido juicio sobre ellos eran usados para el transporte, porque se movilizaban de esa manera y también fueron juzgados, también fueron matados. Pero claro, todavía había cenizas que quedaban de las cosas que ya habían sido atacadas, que ya habían sido quemadas. Y claro, Dios no podía tolerar ni siquiera las cenizas. Y esto indica cuán fino, cuán completo es el juicio de Dios y la manera de exponer. Y también, mire, muestra que Dios hizo un trabajo de educación, o sea, educó a su pueblo para que conociera la verdad, la verdadera naturaleza de vivir en este mundo. Claro, la cual está en contra del propósito de Dios. La vida de este mundo está en contra del propósito de Dios. No podemos enredarnos con los negocios de la vida. No podemos enredarnos con la vida que hace tropezar. No podemos enredarnos con este mundo. Porque claro, está totalmente en contra del propósito de Dios. Entonces, mire, Dios comenzó a educar a su pueblo, a revelar, a iluminar, para que se dieran cuenta realmente del vivir de esta tierra. Entonces, vemos que la educación que Dios le llevó a Israel, la revelación que Dios le llevó a Israel con estos juicios, sinceramente, mire, es algo muy fino, es algo muy detallado, es algo muy completo, es precioso. Y las cenizas, mire, generalmente no contienen ningún germen, porque los gérmenes son quemados. Pero las cenizas esparcidas en el aire por Moisés y Aarón estaban llenas de gérmenes, porque se convirtieron en polvo que provocó úlceras. Mire qué tremendo. Claro, usted mire, podrá pensar que nuestras antiguas prácticas pecaminosas puede que hayan sido totalmente terminadas. Y claro, los restantes son cenizas. Y uno puede pensar que son cenizas limpias.
y cenizas que no contienen ningún germen. Pero mire, Dios no está satisfecho con esto. Mire, Él viene y juzga el resto de las cosas pecaminosas. Por eso no tenemos que imaginarnos que en nuestra vida personal no queda nada que juzgar. Porque uno piensa, ya claro, después de que los pecados fueron juzgados, claro, no queda nada. Pero sí quedan las cenizas. Sí quedan estas cosas que tenemos que deshacernos de ellas. Mire, todavía queda algo dentro de nosotros. Porque mire, el resto de lo que ha sido juzgado y disciplinado, esto indica que a los ojos de Dios, todo lo que pertenece a la vida egipcia, el agua, la tierra, el aire, las cenizas, todo tiene que ser juzgado y expuesto. No tiene que quedar nada de la vida humana. Por eso, mire, el altar, que si Dios nos permite llegar a ese pasaje en el libro de Éxodo, las cenizas tenían que ser sacadas del campamento. Porque claro, queda ahí lo terrenal, queda ahí lo que quedó después del juicio. Porque el fuego era consumir el sacrificio, era consumir totalmente y que dejar expuesto todo. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Era sacar las cenizas del campamento. Claro, esa es la vida antigua, la vida que muchas veces queda ahí, que está adentro, que tiene que ser sacado, tiene que ser arrancado. Y es por eso que no tenemos que jactarnos de la manera en que nosotros puede que hayamos terminado con los pecados pasados o con las prácticas mundanas. Mire, en lo profundo de nuestro ser, quizá tengamos todavía algunas cenizas. Mire qué tremendo es esto. Porque mire, un hermano puede haber sido un atleta extraordinario o puede haber sido un intelectual extraordinario antes de ser cristiano. O pudo haber sido un gran negociante. Pero él puede pensar que, claro, el amor por la economía, el amor por las ventas, el amor por el deporte, el amor por estas cosas se ha terminado. Y quizá lo haya sido. Pero las cenizas tal vez no hayan sido terminadas. Entonces, mire, claro, nuestra vida, mire, en esto hay que tener cuidado porque nosotros también podemos tener cosas que están del pasado, que claro son las cenizas, los restos de ciertas cosas que hemos atesorado. Por eso todo tiene que morir en el altar, todo. Porque hay cosas que uno atesora, claro, cosas familiares que no corresponden, formas de vivir que no corresponden, principios familiares que no corresponden, y claro, eso lo podemos atesorar y podemos seguir avanzando en la vida del Evangelio con estas cosas, atesorándolas. Y claro, esos son cenizas que estorban para el propósito de Dios. Yo me tengo que deshacer de todo eso, por eso tenemos que alabar al Señor por todas las disciplinas que podemos llegar a experimentar bajo la dirección de Dios. Por eso es precioso que Él nos discipline, que experimentemos esa disciplina bajo la dirección de Él. Ahora mire, ¿qué hay de las cenizas? Claro, Dios requiere que también las cenizas sean expuestas, sean juzgadas. La plaga de las úlceras afectó a los egipcios, pero no a los hijos de Israel. Mire, algunos santos, algunos cristianos, quizás sientan que tuvieron la experiencia de esparcir las cenizas de las experiencias pasadas y claro, causar daño a otros creyentes. Por eso tenemos que tener cuidado de no caminar de cualquier manera. Porque al dar testimonio de cómo hemos terminado con las cosas pecaminosas, es posible esparcir cenizas en el aire. Y por eso tenemos que orar al Señor para que Él nos cubra con su sangre, para que Él nos cubra con esa redención. Porque estas oraciones nos van a poner bajo la redención de Cristo, bajo la unción, porque la unción nos va a restringir.
nos va a impedir esparcir cenizas a cualquier parte. Entonces, el verdadero significado de esta plaga es que indica cómo Dios es tan fino, tan detallado, tan completo, aún al aniquilar el resto de las cosas quemadas. Y cómo Dios comenzó a revelarle a su pueblo en qué estaban, cómo lo estaban haciendo. Por eso esto nos tiene que causar una profunda impresión. Porque el hecho de que aún los restos de las cosas pecaminosas tienen que ser juzgadas. Claro, mire, a lo mejor no estamos cometiendo un pecado, porque claro, ya fue juzgado, pero hay restos de ese pecado que también tienen que ser juzgados. Esas son las cenizas. Porque a los ojos de Dios, en Egipto no hay nada bueno. Todo lo relacionado con el vivir egipcio, con el vivir del mundo, tiene que ser expuesto y tiene que ser juzgado. Por eso, cada madrugada que estamos en ese altar, que Dios exponga cada aspecto del vivir del mundo y que nos haga ver a nosotros, que nos revele cuáles son aquellas cosas que han quedado ahí como cenizas, que han quedado como restos de los pecados. Entonces es un asunto que se tiene que tratar día a día, día a día. Porque mire, en el segundo grupo de plagas hay cosas bastante importantes. Porque mire, las plagas no afectaron la tierra de Gosén. ¿Sabe por qué? Porque los hijos de Israel estaban bajo la redención del Señor. Y el segundo es que en estas plagas los magos egipcios no pudieron hacer nada. Entonces mire, es tremendo porque los magos que tenía Faraón, claro, hubo momentos en que pudieron replicar ciertas cosas. Pero esto, miren, nos trae una gran enseñanza de filósofos del mundo, de personas en este mundo que pueden enseñar cosas similares a lo que enseñamos al predicar el Evangelio. Pero cuando llega el momento en que estos magos actuales, llega el momento en que no pueden hacer nada, no pueden salvar a la gente del juicio de Dios, no pueden salvar a la gente de la esclavitud, del pecado, no las pueden salvar, no las pueden sacar de su vida. Es como por ejemplo el psicólogo. Claro, la gente va al psicólogo, pero ellos hablan cosas parecidas, pero no terminan solucionando nada. Nada. Por eso la iglesia es reinante y triunfante, porque la iglesia es la que se posiciona y es la que Dios le ha dado autoridad para traer vida a la gente y expresar a Cristo, impartir a Cristo. Entonces, estos filósofos o la gente sabia de este mundo no pueden rescatar a nadie de la contaminación espiritual, de la contaminación moral. Solo la salvación de Dios puede liberar al pueblo de todo esto. Siempre. Y tarde o temprano, aún los magos se encontrarán sin poder delante de la mano de Dios. Y esto sucederá en los últimos tiempos. Magos, filósofos, gente que se cree sabia, gente que se cree fuerte, se van a encontrar sin poder delante de la mano de Dios. Y la iglesia va a ser tan usada por la mano de Dios que esta gente va a quedar impresionada, va a quedar atónita, se va a encontrar sin poder delante de la mano de Dios. Entonces miren, por eso podemos ver la situación de la vida humana caída. Es caída nuestra humanidad. Y por eso Éxodo nos muestra un cuadro tan detallado de la vida mundana que se opone a la edificación de Dios. Porque el mundo está en contra del edificio de Dios, de la casa de Dios. Entonces mire qué tremendo. Y es por eso que el pueblo escogido de Dios es algo crucial. Es crucial entre estas dos fuerzas que están opuestas. El pueblo escogido por Dios es crucial. Usted es crucial. Todos nosotros somos cruciales para esto. Porque si el pueblo de Dios permanece en el mundo, Dios no puede hacer nada.
Dios no puede hacer nada. Pero si estamos dispuestos a ser rescatados continuo, día a día, de esa vida humana caída, de ir a depender de la redención, ¿qué es lo que va a pasar? Es que Dios va a poder pasar por nosotros y Él va a llevar a cabo su propósito en la tierra. ¿Y cuál es su propósito en la tierra? Es la edificación de su santa morada. Ahora mire, Dios debe venir y aniquilar la usurpación, aniquilar la vida humana caída, aniquilar los sistemas, los principios que tenemos que no le agradan a Dios. Y nos tiene que revelar, nos tiene que educar para que realmente nos demos cuenta de qué realmente es el mundo. ¿Por qué? ¿Y con qué fin Dios lo tiene que hacer? Con el fin de que abandonemos, nos separemos, no permanezcamos más ahí. Por eso las 10 plagas le enseñaron a los hijos de Israel lo que realmente es la naturaleza de Egipto. ¿Y qué es lo que realmente los estaba usurpando? ¿Qué realmente los estaba ocupando? ¿Qué realmente los estaba poseyendo? Entonces mire, y después del verso 13 al verso 35, vemos que viene la plaga del granizo. Y claro, mire, el Señor aquí cambió la función de la lluvia, porque en lugar de agua hubo granizo. Y claro, el granizo perjudicó los productos de la tierra. Y en esta plaga, Dios cambió una de las funciones del universo. O sea, es decir, el cambio, mire, fue tan precioso, tan poderoso, porque Él cambió uno de los principios naturales que gobiernan el universo. Porque el universo no solo fue creado por Dios, sino también Dios lo arregló, lo ordenó para Él y por Él. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades del hombre. Entonces Dios ha ordenado ciertos principios o leyes que gobiernan la función del universo. Pero en la 7ª plaga, Dios cambió esto. Dios cambió el principio relacionado con las funciones de las lluvias. Entonces la lluvia dejó de regar la tierra para producir vida y se convirtió en granizo que dañó el fruto de la tierra. Ahora, en lugar de satisfacer el hambre, la sed de la gente, lo estaba matando. O sea, el granizo aniquiló todo. Y el verso 23 dice: y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar. Mire, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo. Mire, el granizo mezclado con fuego. Ahora, mire, se mezclaron dos extremos. Y vemos que Dios puede romper las leyes que gobiernan el universo. Mire, Dios rompió eso. Dios rompió esa ley. Y eso es tremendo. Es tremendo. Cómo Dios usó a un hombre, a Moisés, me dice, verso 23, Moisés extendió su vara hacia el cielo. Y eso, mire, es tremendo, porque es la autoridad que Dios delega a un hombre aquí en la tierra, que delega a su iglesia, que le delega una casa que está conectada, un hombre de Dios que está conectado en el altar continuamente con Dios, que escucha a Dios, que vive por Dios, que se entrega día a día. Dios lo llevó a ser usado poderosamente para traer esta manifestación poderosa. Moisés solamente tuvo que extender la vara hacia el cielo. ¿Y quién es el que hace lo más importante? Dios. Moisés tuvo que extender la vara hacia el cielo, y Moisés hizo tronar, hizo que el granizo se juntara con el fuego, algo poderoso. Entonces mire lo que pasa cuando hay gente sometida, cuando hay gente que le crea el poder de Dios, suceden cosas poderosas.
manifestaciones sobrenaturales que incluso rompen las leyes naturales. Ahora miren, si nuestra relación con Dios es adecuada, Él va a mandar lluvia espiritual sobre nosotros y va a regar el jardín en nuestro espíritu y va a satisfacer nuestra sed. Pero si nosotros somos obstinados o rebeldes en contra del Señor, nuestra relación con Él va a estar estorbada, no va a avanzar esa relación con Dios. Y claro, lo que tenía que ser lluvia, claro, se convirtió en granizo y fuego. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces en nuestra vida? Claro, la función correcta es que venga la lluvia, venga esa lluvia que riegue nuestro espíritu, que nos dé satisfacción a nuestra sed. Pero cuando hay obstinación en el corazón, alguien que no quiere, alguien que cierra su corazón a Dios, alguien que no está dispuesto a arrepentirse, alguien que no está dispuesto a perdonar, ¿qué es lo que pasa? Comienzan a ocurrir cosas graves en la vida de esa persona. Comienzan a ocurrir daños. La gente se comienza a dañar. Así como la tierra de Egipto fue dañada por los granizos y el fuego, así muchas veces al manejarnos en nuestra vida humana caída, también suceden problemas, suceden daños, insultos, tantas cosas que nuestra humanidad caída puede provocar. Por eso, miren, que nuestra experiencia con Dios sea una relación adecuada. Dios quiere para nosotros una relación adecuada, para que tengamos con Él una relación adecuada. Por eso, miren, es tremendo. Verso 25 dice, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Mire qué tremendo. Solo en la tierra donde estaban los hijos de Israel no hubo esto. No hubo esto. Para el pueblo de Dios, para el pueblo que le busca, para el pueblo que está redimido y que continuamente va a esa redención, mañana tras mañana. Estamos diciendo, Señor, nosotros cruzamos los ríos, porque el versículo 1 lo dice, el Dios de los hebreos, y los hebreos son los que cruzan los ríos, cruzan de una región a otra, si hay problemas los cruzan, no se quedan a medio camino, sino que los cruzan, y el juicio de Dios no llegó a la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel. Entonces, esa es la vida que Dios quiere para nosotros. Si bien en el mundo puede que venga juicio en la economía, en distintas áreas del mundo, pero para los hijos de Dios, para los que le temen, para los que le creen, para los que se consagran, estas cosas no les van a tocar su tierra. Miren, si la economía cae en el mundo, eso no va a tocar la economía del pueblo de Dios. Ahora, si estamos consagrados, si le estamos buscando, si le estamos deseando, ¿por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos de beneficio para otros. Ahora, si la política se está desmoronando en el país, el gobierno de Dios nos va a sustentar a nosotros, porque nada va a tocar nuestra tierra, nada, porque Dios es el que cuida y el que guarda nuestra tierra. Pero ahí está, tenemos que ir cumpliendo cada una de las cosas que Dios nos está pidiendo. Y por eso este libro de Éxodo es precioso, porque es un continuo educar de Dios. Dios nos está educando con esto, Dios nos está revelando, Dios nos está abriendo el entendimiento, corriendo el velo, para que podamos estar en una vida alineada a Dios, una vida consagrada a Dios, una vida que le ama, una vida que le teme, una vida que le cree, una vida que le adora, que le alaba continuamente. Y Dios ahí va a manifestar su autoridad, su cuidado, su seguridad, su respaldo sobrenatural, y nosotros vamos a ver esa gloria de Dios en todos los asuntos.